Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que nos escuches, a la hora que nos escuches. Aquí estamos en un video más de Jugando con Formas con Eduardo Durán. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Hola, Ivonne. Em, bueno, pues recordarles como siempre que estamos en Restaurando al Ser, que es este espacio físico-etérico en donde te acompañamos en el recorrido de la parte tenebrosa, miedosa de tu mente, de tus pensamientos obsesivos y locos, hacia la parte del amor incondicional de tu corazón, con técnicas y herramientas de muy diversas índoles, de físico, energético, mental, emocional, espiritual, para llegar a un estado de paz y armonía interior, para que puedas seguir viviendo en este caos por el cual estamos atravesando planetariamente. Em, y bueno, también recordarte que tenemos un centro físico que está en el sur de la Ciudad de México, donde damos cursos y talleres, y que te unas a nuestras redes, a nuestros canales, que siempre los pone Eduardo aquí abajo, porque acabamos de lanzar varios cursos y grupos, tanto en línea como presencial, de cursos eh, muy buenos, ¿no? Como el de Camino de Iniciación para vivir la edad de oro, ¿no? Donde te voy llevando de la mano en estos temas, profundizando en muchos de los temas que platicamos aquí, acerca de la estructura planetaria, del proceso planetario, de dónde estamos y cuál es tu posición ante todo esto, dándote un montón de herramientas para que puedas estar muy bien centrado en este proceso. También está un taller que viene próximamente en mediados de octubre, que se llama Bordando tus pérdidas, un taller de fin de semana muy lindo para trabajar todos los duelos que tengas, que no necesariamente son de muerte, sino de pérdidas, de las pérdidas que has tenido. Em, y también voy a dar el taller de constelaciones familiares el último fin de semana de octubre. Em, y también en diciembre vuelvo a dar el reto de 21 días de compasión por el cuerpo. Y el 21 de diciembre terminamos el año de Maramat em, con una actividad súper linda de conectar con la Madre María y con María Magdalena, que va a estar súper bonito para dar un buen cierre de año antes de irnos a descansar. Así es que bueno, hay muchas actividades, no sé si algo se me está quedando en el tintero, pero métete a nuestras redes, a nuestra página web Restaurando al Ser, y ahí encontrarás toda la información. Eh, y bueno, quiero empezar a leer algunos comentarios que nos hicieron del video pasado y decir que estamos muy contentos porque cada vez vemos que hay más movimiento y está bien bonito que te escriban y que pongan más historias y comentarios. Así es que voy a empezar a leer de los del video pasado. Y entonces Blanca Villarreal nos pone: gracias, me encantó. Y reconozco que no me gustó la postura de la Federación Galáctica con respecto a los reptilianos y nosotros los humanos. Y bueno, también las plantas, animales, rocas, me gustaría que ahondaran en ese tema. Desde mi punto de vista humano y en este sitio, no se me hace nada ético lo que hacen. Ujú. Pues sí, ¿qué te decimos? Nosotros tampoco estamos de acuerdo en muchas de las cosas que hacen, pero bueno, eso está, pues está cambiando, ¿no? Creo. Ahorita nos dices en qué está cambiando. Ujú. Larisa nos escribe: el día que grabaron el programa, o sea, yo no, ni lo había visto ni nada.
tomé una terapia con Ivonne y le platiqué que vi un animal con una máscara como de cartón que se le cae y que se ve su cara de gato y empieza a crecer hasta un ser enorme, parado. Justo estoy viendo que era del color del que aparece, tal vez un poquito más oscuro en la portada de este video. Podría decir que era el mismo. Fue impresionante. Gracias por compartir. Abrazos, Eduardo. ¿De cuál video? ¿De los Urma o de cuál? Del Urma. Ok. Ajá. Justo ese día, el miércoles anterior que grabamos el video, Ujú. terminando, le di una terapia Ok. a, a Lari de terapia energética, ¿no? De que te acuestas en la camilla y hago ahí mis cosas. De hecho, me conecto con un grupo de seres que son de Sirio, eh, que me ayudan en el proceso terapéutico. Y ahí es donde ella dice que se le apareció este Urma. Ujú. Y bueno, hay que decir que Larisa es amante de los gatos, le encantan. Ok. Tiene tres gatos en su casa. Luego, Jessie RS pone, muchas gracias por el video. Ya estaba un poco atrasada y por fin me puse al corriente. Qué interesante saber cómo se organizan otras razas cósmicas. Me interesaría saber cómo es su sistema educativo. Ujú. Saludos a los dos, los escucho desde Bratislava. Soy de México, pero tengo muchos años viviendo en este lado del planeta. Em, Jazz, saludos, fue mi fin de semana, me gustó este capítulo. Marta Aurora Martínez, amo los gatos, me gusta el ejercicio, soy de ascendencia Urma. Quizá podríamos tener ese mismo sistema social. La gente pierde mucho tiempo en compra de ropa y cosas que no son importantes. Saludos desde Monterrey. Eh, Lorena de León, gracias por la información. Yo me preguntaba si donde viven tienen depredadores o animales con los que conviven o solo son los Urma. Eh, y Carlos Ibarra, muchas gracias por tan valiosa información. Tengo una pregunta. Comentan que los gatos en la Tierra tienen espíritu de Urma. ¿Puede darse el caso que humanos tengan espíritu de un Urma? Saludos. Así que, bueno, son todos estos los comentarios. Ok. Así que ¿Contestamos? si quieres hacer... Ok. Ujú, Bueno, la última que escuché que sobre los gatos tienen espíritu Urma. Sí, muchos gatos tienen espíritu Urma y es la razón por la cual los Urma están aquí, pero sí hay pocos. Bueno, comparado con otros seres, hay pocos, pero sí hay Urmas, espíritus de Urmas viviendo en humanos. A este término, cuando un espíritu de una cierta raza está aquí teniendo una experiencia humana, se le conoce como semilla estelar. Algunas personas la llaman así, hay diferentes nombres, pero la palabra semilla estelar es la más común. Entonces, por si algún día han escuchado esto, se refiere a esto, prácticamente el espíritu de un ser en específico que está teniendo una vida aquí en la Tierra como humano, pero no es que pertenezca, porque en realidad el espíritu de cada persona es libre, independiente, no pertenece a ningún lugar, pero normalmente como ha pasado muchas vidas, mucho tiempo con ciertas razas, se identifica más con esas razas y por lo tanto se hace, se siente más como que es su familia y por lo tanto ujú, se presenta de esa manera. Y sí, sí hay algunos urma humanos, pero sí es más común verlos en gatos y en tigres, leones, chitas. No se llaman chitas en inglés, en español sería guepardo, ujú. puma. ¿Guepardo o leopardo? Y creo que hay una diferencia, ¿no? Entre leopardo y Sí, guepardo. Ok, sí. sí. Y leopardo y creo que ya es todo. Entonces, Ujú, prácticamente los felinos que hay en la tierra, los grandes. Y bueno, los pequeños no, porque esos los trajeron
de, por, por error, los pleiadianos. Ujú. Y la otra pregunta era sobre, ¿cuál era? Ya no recuerdo nada. De la Federación Galáctica, que no, que pues, eso que hacen está Vale. feíto. ¿Qué está Sí, pasando ahora con eso? este sería, algún día podríamos hacer un video sobre esto porque es un tema muy largo, muy complicado, tiene sus cosas a favor, en contra, es que hay que recordar que no todo es blanco o negro, no todo es bueno o malo, todo tiene diferentes puntos de vista. Es solo que por nuestra programación que tenemos desde nuestra infancia, se nos dice se nos hace creer esta idea de que esto es bueno y esto es malo. Entonces nos vamos al extremo, cuando hay que entender que todo, absolutamente todo, es simplemente un punto de vista y cada uno tiene sus motivaciones para hacer algo. Entonces, una persona que roba porque no tiene comida para su familia, para el de la tienda es alguien malo, pero para sus hijos es alguien bueno. Entonces, si nos vamos al extremo, decimos es bueno o es malo, dependiendo de qué punto lo estamos viendo, ¿no? O si estamos viendo una película de tigres o de leones en la selva que no han comido en varios días y de repente aparece una cebra y se la come, pues hasta nos pone feliz y el león es el bueno, ¿no? Pero si estamos viendo una película de cebras y llega un león y se la come, entonces el león es el malo, ¿no? Entonces todo depende de la perspectiva donde nos enfoquemos y, y por eso la Federación Galáctica tiene sus motivos para hacer Ujú, cosas, pero hay que entender el por qué, cuáles son sus motivos. Es una mezcla de muchos puntos de vista de diferentes razas. Obviamente, si desde el punto de vista de humanos, aquí desde la Tierra, queremos lo mejor para nosotros, entonces queremos que hagan algo al respecto, ¿no? Pero desde el punto de vista de ellos, lo mejor para nosotros es dejar las cosas así como están. Tienen sus planes, claro, y, y los quieren llevar a cabo, pero no todos los seres están de acuerdo. Y cuando hablo de la Federación Galáctica, no, no estoy hablando, hay que recordar que hay niveles. Estoy hablando de nivel más cercano a nosotros, donde todavía hay cuerpos físicos, porque mucha gente habla de Federación Galáctica, pero hablan de otro nivel más elevado donde son seres de luz, totalmente de luz. Esa no es hay que diferenciar, no estamos hablando de la misma cosa, así como hay humanos aquí en la Tierra y hay otros seres en otras dimensiones. Estamos hablando de dos seres diferentes. Lo mismo con la Federación Galáctica. Hay federaciones galácticas, niveles más avanzados en dimensiones más elevadas donde son seres totalmente de luz, pero en las federaciones galácticas o en la Federación Galáctica más cercana a nosotros, que todavía tienen cuerpos físicos, ellos son los que están encargados de la Tierra aquí, que son los que con lo que mayormente tenemos comunicación. Bueno, no mucha, pero porque no nos dejan, pero al menos nos escuchan. Y ellos es a los que me refiero normalmente. Las que ujú, son más elevadas, ellos pues son pura luz y están flotando en su mundo de luz y es muy diferente. ujú. Y, y bueno, ¿y qué otra pregunta? Bueno, las otras preguntas son ya muy específicas de los URMA, entonces lo que me gustaría hacer primero, porque también nos lo han pedido, si podrías repetir la numerología que nos compartiste en el video de numerología, una que hiciste tú para ti y que, bueno, hay personas que como que no le entendieron muy bien al proceso. Entonces, si nos lo puedes volver a decir para volverlo a hacer y tener nuestra numerología. Ok, más lento. Pero yo me la sé Ajá, con tú mi hazla fecha. y Ya nosotros la les vamos explico. a hacer con la de cada quien. Ok, déjame agarro algo. Muy bien. 05, ok. Bueno, primero antes de empezar quiero decir que la numerología es una interpretación personal, siempre. Entonces, lo que voy a decir a continuación lo pueden tomar como algo que puede ser válido para algunas personas, pero la interpretación es
dependiendo de cada persona. Ahora, no quiero decir que esto es siempre 100% real. Podría decir que con la numerología es algo, hemos hablado en el video de la numerología, que es algo que tiene toda interpretación personal, ¿vale? Porque y lo que voy a hacer ahora es algo un poco más expandido, es decir, que aplica para todos. Entonces, no quiere decir que si la numerología te dice esto, significa que todas las personas con los mismos números van a ser iguales que tú. No es así, es diferente para cada persona y cada experiencia, ¿vale? Para que te Ujú, entiendas esa parte. Bueno, vamos a empezar con la fecha de nacimiento, que en mi caso, lo voy a poner y luego se los voy a mostrar. Sería el 5 de septiembre, o sea, hace 2 semanas. Pero necesito otro marcador. Este no funciona. Ok, 5 de septiembre de 1985. Se ve, ¿no? ujú, Entonces, hacemos lo mismo todos. Ponen ujú. aquí la fecha del el día, Ya, mes, y año, ahí. ¿vale? Ujú, Háganlo ahora. Vamos haciéndolo juntos. ujú. ¿Ya? Ok. Listo. Ahora vamos a tomar los días y los meses, que en mi Ajá. caso sería 5 y 9. Vamos a sumar los independientes. Por ejemplo, si aquí hay un uno, pues suman el uno. Y si aquí hay un 2, suman el uno y el 2. Y luego, es decir, no hay hay que sumar uno por uno, ¿vale? Ujú, En mi caso, como tengo solo un 5 y un 9, pues es 5 y 9, 14. Pero hay personas que tienen, no sé, el 30. Entonces sería un 3 y el mes, no sé, 0, 5, 3 y 5. Pero si el mes es diciembre, que es 12, es 1 y 2 más el día. Pero hay que sumar los días también, independiente cada uno, ¿vale? ujú, En mi caso sería 5 y 9, entonces sería 14. Entonces, este 14 viene para mí de estos ujú, números. Y luego hay que hacer lo mismo con cada número del año. 1, 9, 8, 5. ujú, Entonces sería 1 y 9, 10 y 8, 18 y 5, 23. Entonces tenemos 23 para mí. Ustedes hagan su numerito. Entonces aquí ujú, vamos, ¿no? Más tarde ujú, explico el por qué puse un cuadrado aquí. ¿Ok? Voy a poner cuadrados y círculos. ujú. Ok. Ahora, voy a agarrar este número y este número y los voy a sumar. Ahora sí, todos completos, no por dígitos. Aquí sí es 14 y 23. Sería Ujú, 14, 23, 37 para mí, ¿vale? Entonces sumen estos dos números. Y a este número sí le voy a poner un círculo, ok. ¿ok? Entonces si ustedes aquí tienen un, no sé, un 20 y acá un 25, pues serían 20, 25, 45, ¿vale? Y ponen un círculo. Más tarde vemos el porqué del círculo, ¿ok? Ujú, Y ahora vamos a agarrar cada dígito de este número, en este caso 3 y 7. ¿Ok? Yo ujú, lo voy a poner aquí 3 más 7 igual a 10. Y ponemos un círculo. Agarramos este dígito, el 3 y el 7, los dígitos. En su ujú, caso, pues lo que le salga. Lo sumamos, 3 más 7. En mi caso es 10. ujú, ¿Vale? Ahora lo ponemos en un círculo también. Ahora hay algo importante que más tarde regreso a este número y les digo por qué es tan interesante, porque para mucha gente numerología es muy interesante. En- entonces agarramos el primer dígito del día. En este caso yo tengo un cero. Entonces como el cero no cuenta, me voy al siguiente, que es el 5. Si ustedes tienen aquí 10 y algo, pues agarren el uno, o el ujú, 2, 20 y algo, o el 30 y algo.
Entonces, en este caso, para mí me salto el primer dígito y agarro el 5, ¿vale? Entonces, y lo multiplico por 2. Cualquier número que tengan, el 2, ya sea el número que les salga, lo multiplican por 2. Por 2 les da 10. Ah, le iba a poner en un círculo, pero no, este no lo ponemos en un círculo. Olvídense de este círculo. ¿Ya? Ujú, Ok. Ahora, agarramos el... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ok, agarramos este número que tenemos acá, en mi caso el 37, ujú, y le vamos a restar con el número que nos haya dado aquí. Aquí él iba a ser un círculo, pero no, es un error. No, no, este no va en círculo, ¿ok? Entonces sería ujú, 37 menos 10. Voy a poner aquí 37 menos 10 para mí. Entonces serían, este número le restan este que nos salió acá. Para mí sería 27. Y lo ponemos en un círculo. ujú. ¿Sí? Ok. Y luego aquí vamos a tener dos dígitos. Estos dos dígitos que tenemos aquí, el 2 y el 7 en mi caso, los vamos a sumar. 2 más 7 para mí sería un 9 y lo agarramos en un círculo. Ujú, ¿Sí? Entonces tenemos varios círculos. Tenemos este que está aquí, este que está acá, ujú. este y este. Tenemos cuatro círculos. Ok. Ahora, espérame. Vamos a agarrar una hoja. Ok. Vamos a agarrar todos los dígitos de la fecha y los vamos a poner. Tenemos que hacer un gato. Voy a hacer un gato o un hashtag, dependiendo de cuántos años tengan. Un gato donde vamos a... Sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En de manera vertical. ¿Vale? No, no de manera horizontal, de manera vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ujú, Y nos vamos a la fecha. ujú, Agarro el primer dígito, es un 0, para mí no cuenta. Si ustedes tienen un 1, un 2 o un 3, lo ponen aquí en el número 1. Ponen un 1, ¿vale? En este caso yo no. Yo voy a agarrar el siguiente, que es un 5. Entonces pongo un 5. ¿Ok? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ok? Entonces yo pongo un 5 ahí. Ahora agarro el siguiente dígito, para mí es un 0, pero tal vez ustedes tienen un 1. Y luego, como para mí es un 0, no cuenta. El 0 no cuenta. Entonces yo voy a agarrar el siguiente, que para mí es un 9. Si ustedes aquí tienen un 1 o un 2, lo ponen también en la gráfica, ¿vale? Tal vez tienen el 1 o un O 2 o un sea, 3. cada Cada dígito dígito de la fecha de nacimiento. lo ponemos, que ¿Sí? serían 4, 5, 6, podrían ser hasta 8 dígitos los que yo tengo Sí, en mi sí. máximo. Ok. En mi caso yo tengo dos ceros, entonces hasta ahorita llevo solo un 5 y voy a poner el 9. Le pongo, ya tengo un 9. Ya tengo un 5 y un 9. ¿Sí? Ustedes tal vez tienen un 1, un 2, lo que les haya salido, no importa. Algunas personas van a tener más, otros menos. Y si tienes un número repetido, lo pones Dos veces, no importa. veces. Sí. Por ejemplo, si tienes dos unos, pues pones un 1 y luego un 1 a un lado del 1. Y a Mm, veces hasta tres unos, cuatro unos, ¿vale? ujú, Ahora, en mi caso, voy a agarrar el 1, 9, 8 y 5 y los voy a poner aquí. Sería 1, 9, 8 y otro 5. Entonces ya tengo, esto es lo que llevo yo. Entonces, para mí sería el 5 de septiembre, que sería el 9 ajá, de 1985. Entonces, no sé si ustedes nacieron ok. el 30 de mayo, sería 3, 0 no cuenta, mayo 5 de 1600, no sé qué. No, no creo.
No, no creo. Bueno, no Tenemos importa. puros de 1900 o 2000. Bueno, esos, los que nacieron en el 2000 les va a tocar muy pocos números, pero bueno. Ajá. Y, y ya después que tenemos todos los dígitos de la fecha de nacimiento, nos vamos a los círculos. Agarramos, olvídense el cuadrado, eso es otra cosa. Más tarde digo por qué. Agarramos el primer círculo que es un 3 y un 7. Entonces, para mí es un 3 y un 7. Lo que les haya salido a ustedes, pues lo ponen ahí, ¿vale? Ok. El segundo círculo para mí es un 10. Para ustedes, pues no sé qué haya sido. Ajá. Entonces yo agarro el uno, el cero no, entonces solamente agarro el uno. Ajá. Ok, ahora, aquí esperen, aquí hay un truquito. ¿Por qué? Aquí yo tengo 3 y 7 y es 10, entonces me tocó simplemente un número sencillo. Pero ¿qué pasa si, no sé, por ejemplo, a alguien le tocó un 5 y un 7? Aquí sería un 12. Ajá. Si les tocó un número mayor a 10, aquí lo que vamos a hacer es agarrar cada dígito independiente y lo vamos a poner atrás, en el gato. Entonces aquí, como a mí me tocó un uno y un cero, yo pongo solo el uno porque el cero no cuenta. Pero si a ustedes les tocó un 12, 13, 14, pone el uno y el 2 o el uno y el 3 o el uno y el 4, ¿vale? Ujú. Ok. Ok, el siguiente círculo es el que está aquí, que para mí es 27. Entonces agarro los dos dígitos, 2 y 7. ¿Ok? Entonces voy a agarrar 2 y 7. Acuérdense que es vertical. Ujú. Y luego, y el último, que aquí en mi caso sería un Ujú. 9, que son los cuatro círculos, uno, 2, 3 y 4. Para mí es un Ok. 9 y lo pongo aquí, ya tengo tres nueves. Uy, uy, uy. Entonces, y ya sería todo, esa es nuestra gráfica, ¿vale? Ahora, Ujú. antes de continuar con el significado de la gráfica, quiero ver algo interesante. En numerología mucha gente usa un término que se le conoce como el número de la vida. Ujú. Este número, de hecho, está aquí y aparece aquí, que es, en mi caso sería el uno, porque tengo el uno y cero, entonces agarro el último, la suma de los dos, que en 1 y cero, pues es uno, entonces mi número de la vida es uno para mí. Ahora, ¿qué pasa si ustedes tienen aquí un 5 y un 7, que sería un 12? Aquí hacen una suma. Por ejemplo, el número de la vida sería uno y 2, sería 3. Ujú. ¿Me explico? Entonces, Ujú. aquí vayan hacia al segundo círculo que tenemos y sumen esos dos números y ese es su número de la vida. Ese número es totalmente independiente de esta gráfica, pero solo por si quieren investigar, busquen en internet número de la vida tal. Por ejemplo, si yo quiero investigar número de la vida uno, es lo que me va a diferenciar. Yo soy número uno. Mi número de la vida es el uno. Y eso lo vamos a obtener sumando estos dos dígitos, que en mi caso es Ujú. uno y cero, pues es uno, ¿vale? Pero eso es algo independiente. Este número no lo vamos a usar aquí. Es solo algo si ustedes quieren investigar por su propia cuenta, que mucha gente va a encontrar cosas interesantes. Bueno, esto es mi número. Ustedes tienen su gráfica. Ahora, ¿cómo interpretar estos números? De acuerdo a este número, a este tipo de numerología, que hay muchos, pero este es algo sencillo que pues lo mostramos la última vez y creo que fue interesante para algunas personas. Entonces podemos hacerlo otra vez. ¿Cómo interpretar estos números? Bueno, ya no vamos a usar nada. El, lo mejor, bueno, lo más balanceado sería tener al menos un número en cada lugar. En mi caso, pues yo no tengo cuatro ni seis. Ya vamos a ver qué significa cada dígito. Entonces, si una parte está vacía es porque no tengo mucho de eso. Si Ujú. ustedes no tienen algo por ahí, porque no tienen mucho de eso, ya vamos a decir qué es eso. Y los que tienen mucho, por ejemplo, yo tengo 3 veces 9, que tengo Ujú. mucho de eso. Ahora, entre más tengan, no significa que es mejor en todos los casos, dependiendo de lo que estamos hablando, porque, por ejemplo, el número uno, estamos hablando de ego. Entonces, entre muchos unos tengan, pues es mucho ego. Entonces, lo mejor es que tengamos de todo un poco para que esté un poquito más balanceado. Entonces, yo tengo un poquito de ego, de acuerdo a esta gráfica, y
Y si usted no tiene nada aquí, pues en este caso, pues tal vez les beneficia, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta que la manera en que se usa es que esto, esto tiene que ver con la fecha en que naciste. En el momento en que naciste, eh, necesitabas o necesitas todavía trabajar en las cosas que te vayan a salir aquí, ¿vale? Por ejemplo, no necesariamente muchas personas ya han trabajado en su vida mucho y ya han solucionado muchas de estas cosas. Entonces, es más bien como una interpretación de a qué viniste a esta vida, ¿vale? Ahora, entonces el Ujú. uno es el ego. Si tienes, si tienes pocos, pues no tienes mucho ego. Si tienes muchos unos, tienes mucho ego. Número dos es fuerza vital. Entonces, pues, qué tan fuerte, qué tan decidido eres. Entre más dos tengas, pues significa que eres más fuerte, tienes más fuerte el sistema inmunológico y muchas otras cosas más. El tres es la sabiduría. Pues entiendo, ¿no? Entonces, entre más sabiduría tengas, pues bueno, hay mucha gente tiene mucha sabiduría, pero tiene mucho ego, entonces su personalidad puede ser un poquito diferente. Ahora, el 4 sería seguridad en sí mismo. O sea, de acuerdo a esta gráfica, yo no soy nada seguro de mí mismo. Y bueno, esta era probablemente en lo que yo vine a trabajar. Probablemente ya lo he trabajado y ya estoy muy seguro de mí mismo. Porque si estoy hablando en videos, probablemente tengo mucha seguridad de mí mismo, ¿no? El número 5 es la intuición. Entonces, de acuerdo a esto, soy muy intuitivo, o al menos vine a esta vida con intuición, pero esto todo puede haber cambiado dependiendo de la vida de cada persona y qué tanto trabajan en sí mismos. El número 8 es amor propio, amor a sí mismo, que supuestamente yo no me quiero mucho. Espera, 6. Vas en el Ah, perdón, 6, 5 intuición. 5 es que, intuición. es que 6. sabes que en la computadora programo y ya tengo en mi cabeza que aquí va el número 6. Perdón, el 8. El 6 es consistencia. Ya hablamos del 5, ¿no? Sí. Ok, entonces el 6 es consistencia. Entonces, de acuerdo a esto, yo no soy nada consistente. Ajá. Y pues no lo sé. Dice que no soy nada consistente, o al menos yo cuando llegué aquí no era consistente y tal vez tuve que trabajar en eso y tal vez ya lo soy. ¿Vale? Ujú, Entonces no significa que es algo que somos ahora, es algo que con lo que llegamos, supuestamente. Ahora, el 7 es confianza, es decir, qué tan confiable eres. Entonces, pueden confiar en mí. ¿Vale? Entonces, una persona que no tiene nada aquí, ningún 7 es probablemente una persona que no se puede confiar. Una persona también, hay varios significados, que puede ser una persona muy celosa también, una persona que no es de confianza. ujú, Entonces aquí, pues, pueden confiar en mí. Hay personas que tienen aquí como 5-1, entonces tenían como mucho ego, ¿no? ujú. Em, ahora sí el 8 ya, El 8. perdónenme, ahora sí el 8 el 8 es amor a uno mismo. El 8 sería amor propio, amor a uno mismo, amor hacia mí mismo. Entonces ya tengo, me confundí, yo pensaba que no me quería mucho, pero ya me di cuenta que sí me quiero un poco. Entonces, bueno, ya depende de cada persona, ¿no? Entonces, tal vez muchos vinieron a trabajar en quererse. De hecho, creo que es algo muy común. Mucha gente viene a aprender a quererse a sí mismo porque, aunque no parezca, hay mucha gente que no se sabe apreciar y vino a aprender a eso. Hay que recordar que estos números están hablando de lo que vinimos a hacer. Es como los números por lo cual vinimos a aprender en la vida, ¿vale? Y el Ujú. número 9 son finanzas, dinero. Pues de acuerdo a esto, yo soy rico. Entonces, o al menos yo vine rico, ¿no? Entonces, pues no me quejo, pero de acuerdo a esto, no tengo problemas de dinero. Así que, y bueno, ya es todo. No sé si se entendió. Ah, y decías que querías decirnos al final por qué pusiste encuadrado el primer número ese, el de... Ah, Ajá. ya se me olvidó por qué, pero bueno, había algo ahí, pero ya no me acuerdo. Mm, tal vez lo tengo en mis notas. Espérame, dame un segundo. Mm,
Creo que ya recordé, pero no, va a ser un poco confuso. Bueno, por ahora lo dejamos así, porque si no, es que hay varias maneras de interpretar estos números. Entonces hay otra manera de cómo interpretar este número usándolo de manera diferente en la gráfica, pero mejor lo dejamos ahí porque si no nos confundimos más, ¿vale? Pero Ok. esta es la manera en cómo podemos em, jugar con estos números que son usados, no recuerdo el nombre, pero hay muchos tipos de numerología que es prácticamente jugar con estos números y yo no confiaría al 100% en esto, pero sí es una manera interesante de poder ver la perspectiva, una manera diferente de ver el estilo de vida o la vida de una persona, ¿no? Ujú. Tal vez no aplica a todos, pero tal vez sí. En mi caso, si se pone en internet, como les dije, el número de la vida para mí es el número uno y sí dice varias cosas que pues sí concuerdo, estoy muy de acuerdo con eso. Pero eso no significa que esto va a aplicar con todos. Hay que recordar que Ujú. numerología, como lo hablamos en el video, es algo muy personal, no aplica para todos de la misma manera. Entonces no hay alguien que te diga, este número significa tanto y este tanto, porque siempre es una interpretación personal. Como todos venimos a tener una vida de manera personal, entonces no todo aplica para todos, ¿vale? Vamos a tomar esto como un juego entretenido Exacto. para saber un poquito más. Jugando con formas, Exacto, jugando con formas y con números. formas numéricas. Exacto. Ok. Eh, ¿Qué más queda pendiente? Bueno, entonces ya resuelta esa duda, ¿no? Se Pues, me olvidó decirles una cosa, que si quieren, si por ejemplo les faltan muchos números, hay personas que en su vida, de pareja o amigos, que los pueden complementar. Entonces, si les faltan claro. muchos cinco, una pareja Ujú. con muchos cinco los puede complementar eso, ¿vale? Entonces, revisen sus Mm, números, los de su claro, pareja, y vean si se complementan o no. claro, claro. Muy interesante. Sí, 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 creo que esto a mí también me gusta esta idea de que somos seres sociales, ¿no? Y que entonces el entorno también nos refleja y nos complementa, ¿no? Sí. Ok, bueno, entonces ahora sí, seguimos un poquito, un mucho, no sé, con los URMA, porque se quedaron algunas cosas ahí yo también quería preguntar alguna cosa en particular. Y entonces nos preguntaron acerca del sistema educativo de los URMA. Ok. De los urban específico, bueno, se usa más que... Lo que pasa es que la manera en que voy a explicar de cómo viven los Furma, la mayoría de los seres allá afuera, no los que son muy elevados, porque ellos son luz y viven en su mundo de luz, ¿no? Entonces, Mm. estoy hablando de los más cercanos a nosotros. Ellos tienen un sistema social en general, político, social, económico. Bueno, no tienen economía realmente, pero la manera en que se manejan es un sistema basado en el sistema de los andromedanos. Es decir, los andromedanos crearon un estilo de vida tan ético que los demás empezaron a seguirlo y hasta la fecha es el más común, que le llaman así, sistema andromedano, sistema social andromedano. O sea, ¿qué significa esto? Es que en el caso de la educación, lo que hacen es, los URMA tienen un sistema andromedano. Entonces lo que hacen es ahí nadie es forzado a hacer nada, no tienen trabajo, no tienen dinero. Sí tienen trabajos, pero es más bien como son voluntarios. Ellos desde niños les enseñan bueno, los urmas son tigres, ¿no? Entonces no son como los niños humanos aquí, ellos son como, es jugando. La mayoría de las razas aprenden así, jugando y aprendiendo a las consecuencias. Es decir, aquí en la Tierra normalmente les decimos a los niños, no hagas esto porque pasa esto. Y allá es algo similar, pero allá los dejan experimentar. Obviamente si les dicen, si haces esto va a pasar esto, pero si ellos insisten en hacerlo, mientras no se maten, pues los dejan experimentar, porque tal vez ellos lo ven como una manera de que tal vez ese niño necesita vivir algo y yo no lo voy a restringir
al menos que su vida esté en peligro, ¿no? Porque pues también pueden morir, o sea, Ujú, no son inmortales. Y la manera en que aprenden es a través de juegos, se les motiva para que hagan lo que les gusta y en caso de que quieran ser voluntarios en su comunidad, imagínense que ellos viven en una comunidad donde todos son voluntarios, no tienen esta idea de yo no voy a hacer nada porque no me interesa a nadie, es más bien como desde niños aprenden que es importante vivir como sociedad y todos quieren participar en algo. Ahora hay gente que sí está muy metida. Es por ejemplo los líderes, los reyes. Allá un rey no es un trabajo más. Es como alguien que, no sé, tal vez le salió el número, el número de confianza en sí mismo bastante alto. Entonces ujú, dice, pues yo voy a representar a mi raza frente a las otras razas y por lo tanto quiero ser rey. Aplica y se selecciona qué tan éticos son. Normalmente los reyes, bueno, es que como digo, la palabra rey no es la más correcta, pero es la más similar que existe. Son, primero tienen que ser muy éticos y tienen que tener los valores, o no los valores, pero tienen que tener la esencia que representa la raza. Por ejemplo, si un Urma es muy orgulloso, muy fuerte, muy valiente y muy cariñoso, una persona que quiera ser rey, que no sea ético, amoroso, Urma, entonces no, la gente no se va a sentir representado por ese rey y pues no lo van a aceptar. Entonces puede aplicar, todos pueden aplicar, pero no significa que lo vayan a aceptar. Entonces son muy éticos en esto y no, no existen muchas maneras de, por ejemplo, como decía, no existe el voto. No es que se pongan todos a votar, es simple. Hay grupos de gente, normalmente gente que es muy vieja, experimentada, que deciden por la comunidad, por las razas, que es la mejor opción, porque a pesar de que tienen un rey, el rey no tiene la autoridad absoluta de hacer todo lo que se le antoje. Hay como grupos de sabios que son como un congreso donde se juntan y toman decisiones. Incluso el congreso, no sé qué palabras usar porque ellos no sé qué palabras usan, pero este ujú, congreso, este grupo de sabios pueden decidir cambiar algo independientemente si pueden cambiar al rey si quieren. Y eso no significa que el rey tiene que irse de la raza, simplemente hablan con él y le dicen, ujú, necesitamos, no, necesitamos a alguien que haga este trabajo y creemos que esta persona es más experimentada y pero ahí todos tienen la oportunidad de participar, ahí no se les escuchan normalmente todas las opiniones y llegan a un acuerdo. Los andromedanos son así, la Federación Galáctica es así. La Federación Galáctica también tiene un sistema andromedano que es donde escuchan todo tipo de propuestas y no eligen algo hasta que todos estén de acuerdo con eso. Que esto, imagínense que aquí no sé, en el Congreso de un país, todos los senadores y diputados se pongan de acuerdo en una sola cosa, pero es la diferencia. Aquí, por ejemplo, en la Cámara de Diputados y Senadores tenemos varios partidos dentro. Bueno, no sé, en México está el PAN, PRI, PRD, Morena, en, en otros lugares pues hay varios. Entonces se ujú, pelean entre ellos porque son de diferentes partidos. Esto no existe allá. Entonces allá ellos sí eligen, no tienen tanto ego como aquí, entonces sí se enfocan no tienen nada que ganar porque no ganan dinero. Entonces es su trabajo simplemente. Entonces no hay acumulación de dinero. em, es que no tienen dinero ni un sistema, ni siquiera tienen una manera de acumular cosas, porque, por ejemplo, para comprar ropa, simplemente la piden y ya está. Bueno, y además que tienen máquinas duplicadoras. Entonces, simplemente agarran la camisa, la ponen ahí dentro y esta máquina detecta cada átomo y lo duplica, hace una copia exactamente de lo mismo. Porque es como, así como aquí tenemos impresoras de tercera dimensión, impresoras 3D, ellos tienen algo similar, pero aquí en la Tierra estamos limitados a ciertos materiales que la impresora va poniendo, inyectando. Ellos escanean la parte atómica, cada átomo, y lo duplican
Hay ciertas limitaciones, pero pueden replicar prácticamente cualquier cosa. Entonces, si tienen, incluso tienen la posibilidad de grabar las opciones, pongamos que escaneas una camisa, la sacas y te esperas unos 5 años, vienes, lo buscas donde la guardaste, porque la camisa ya está dañada, buscas de la manera en que lo guardaste, presionas el botón y se imprime tal y como lo hayas dejado. Entonces, no Mm, necesitan dinero para ropa, no necesitan dinero para ni para comida, porque la comida pues tienen sus granjas en las mismas naves, tienen su departamento donde crecen su propia comida. En el caso de los Urma, ellos específicamente ellos, en el caso de la comida, con los Urmas es diferente, porque todos los demás seres normalmente son veganos y comen comida muy saludable, vegetales prácticamente, pero los Urma no, ellos sí comen carne, pero comen carne sintética, creada por ellos mismos. Entonces ellos crean, um, ¿cómo se llaman? Partes, ellos como en así como tienen la máquina para duplicar cosas, tienen sus máquinas para hacer crecer carne sintética. Y mm. sí comen esa carne. Em, Toman solamente agua, no toman alcohol, no toman Coca-Cola, no tienen nada de eso. Toman agua. Lo que he escuchado es que los Urma toman agua, pero a veces al agua le ponen como una mezcla de frutas y no sé, como un licuado de frutas, Ujú. pero supuestamente es muy oloroso, pero a los Urma les encanta. Entonces, es como un licuado de frutas, no sé si estén podridas o no lo sé, pero es muy apestoso, pero a los Urma les encanta. ¿Y qué más? Comen, solo toman agua, comen carne, pues son tigres, entonces tienen estos colmillos, bueno, algunos los tienen rotos porque juegan este deporte y pues se golpean, porque muchos terminan en el hospital después de jugar este deporte del que hablamos en el video anterior. Y tienen hospital, pero también tienen mucha tecnología, tienen unas como tipo cápsulas donde se meten y les regenera cualquier cosa. Ujú. Entonces, les regenera prácticamente cualquier cosa. O sea que pueden, si ellos quisieran, podrían vivir el tiempo que quisieran, pero no, pero muchos de ellos no deciden hacer eso. Lo único que no puede, y esta parte es interesante, lo único que no pueden regenerar son cosas en cuestión de emociones, cosas emocionales. Por ejemplo, si una persona tiene pensamientos destructivos, de que una persona que se quiere suicidar, pues una máquina no te puede cambiar eso. Si tú tienes pensamientos destructivos, vas a pensar en cosas destructivas y te vas a estar dañando y pues obviamente tu cuerpo se va a dañar y la máquina puede recuperar tu cuerpo, pero tú vas a seguir con esos pensamientos, entonces te va a seguir destruyendo hasta que vas a tener que usar la máquina varias veces. Entonces, y eso también aplica aquí en la Tierra. Hemos hablado muchas veces de cómo nuestros pensamientos nos afectan y eso, aunque tengamos tecnología URMA, y no solo los URMA, prácticamente todos los seres allá afuera tienen este tipo de tecnología, que es igual como las máquinas duplicadoras, analizan todo átomo, ven cuál átomo no está correspondiendo de la manera en que debería funcionar y le inyectan ciertas frecuencias para que se alinee o que esté de la manera en que debería estar. Y así es como se mantienen saludables. Hay dos tipos de máquinas. Hay máquinas sencillas y máquinas profundas. Las máquinas sencillas es una cápsula donde se meten parados, bueno, semi parados. No están acostados ni parados, están como así, Mm, inclinados. Y te metes y es aire puro que tiene como detector de átomos, pero no los ves. Bueno, no sé, yo nunca he estado, me han contado. Y, y dura pocas horas. En pocas horas te recupera todo. Y está la profunda, que es una cápsula que esa ya va tiene como un tipo de líquido. Y mm, ese líquido te cubre, pero tiene primero que preparar tu cuerpo. Y esos ya son para cosas graves, para cosas ya muy, muy fuertes. Y tu cuerpo se desmaya por completo, te ponen algo en la nariz y te desmayas por completo, te inundan tu cuerpo en agua
no te ahogas, pero tu cuerpo se queda, este líquido va regenerando todo tu cuerpo poco a poco y esto sí dura semanas, meses. Y una vez que terminas, pero esto ya son cosas graves, gravísimas, es decir, que perdiste todo, casi todo tu cuerpo o que te envenenaste fuertemente, cosas así. Necesitas esa cápsula de la máquina líquida de recuperación, que normalmente no lo necesitan, solo en casos extremos, pero sí ha pasado que las usan. Normalmente después de jugar su deporte, sí usan las cápsulas secas, las rápidas, y van con su familia. Bueno, es que son muy familiares y su familia les demanda, les pide que se curen rápido, porque si no, si se van a una cápsula húmeda, ahí van a durar meses y luego tardan varias semanas en recuperarse, porque no es de que terminan y ya están listos, es como lleva un proceso muy largo porque el espíritu se va del cuerpo. Entonces, una vez que regresan, el espíritu tiene que rea- es como casi volver a nacer, pero con los recuerdos. Se mantienen los recuerdos, pero es prácticamente volver a nacer en un cuerpo adulto. Entonces tiene que empezar a acostumbrarse otra vez y le toma varias semanas incluso empezar a caminar. Pero bueno, esto ya me está saliendo del tema. ¿De qué estamos hablando? Bueno, primero decir que se me figura que es como entrar en un estado de coma, ¿no? Sí. Y lo otro era, estábamos hablando del sistema educativo y entonces no hay escuelas, ¿no? No y sí, porque no hay escuelas aquí donde lo sientan en una silla y todo esto, Ajá. pero es más bien como ven qué les gusta a cada niño y se los llevan a como campamentos, por así decirlo. Como hay un Ujú. campamento de arte, un campamento de cómo trabajar. Tienen ingeniería, tienen medicina, doctores, tienen técnicos de reparación, pilotos. Tienen dos pilotos, pilotos de naves grandes y pilotos de militares. Los militares normalmente son los leopardos, Ujú. en los que en el caso de los Urma, los, los leones son normalmente los líderes. Pero igual, no es que entre ellos, para un Urma eres un Urma, no importa qué posición, no importa qué tan grande. Para un Urma de 3 metros, un gato que tienes en la casa es otro Urma Ujú. y, y no hay diferencia entre ellos. Em, y, Se me figura como se está hablando últimamente mucho de los esenios, que eran este grupo de donde sale Jesús, digamos. Jesús y María pertenecían al grupo de los esenios, ¿no? Y ellos usaban este sistema educativo, ¿no? En donde realmente no hay una escuela, sino que los niños están ahí como jugando todo el tiempo y hay quien los está observando para promover aquello que el niño a lo que va naturalmente, ¿no? Si ven que un niño juega mucho con las piedras, ¿no? Ah, pues a ver, vamos a meterte al camino de los minerales y no sé, como de ese camino, pero si ven a alguien que está como mirando las florecitas y las hojas y tal, entonces se va a lo mejor a botánica, ¿no? O si ven a alguien, a uno de los niños que está como el cuerpo y mira y las manos y wow, ¿no? A lo mejor se va hacia el médico, pues. O sea, es un proceso de observación que sí, yo creo que el sistema Montessori intentó hacer un poco eso, ¿no? Ponerles estación de trabajos para hacer esto, para que cada niño se desarrolle en lo que es hábil, ¿no? Pero creo que finalmente el sistema educativo del planeta, que lo que quiere es encuadrarte, se comió al Montessori porque no les dan tanta libertad de acción porque los gobiernos les requieren que llenen papeles, que hagan burocracia, que hagan exámenes, que pongan calificación, ¿no? Y eso ya perturba totalmente la educación, ¿no? Me imagino que algo así
Sí, es un tipo de indoctrinamiento para cuando hay que recordar que cuando se repite una información muchas veces se toma como cierta. Es una manera psicológica de hacer creer cosas a la sociedad y eso se ha impartido desde hace muchos años y se ha mantenido para mantener la sociedad con ciertas creencias porque, por ejemplo, nosotros, un niño de 5 o 6 años tiene muchas preguntas. Mamá, ¿y por qué esto? Mamá, ¿y por qué aquello? Después va a la escuela y aprende a no hacer preguntas y a escuchar y a repetir lo que le dicen. Entonces, obviamente esto contrae al niño, nos pasa a todos y nos programa de cierta manera a obedecer la autoridad siempre. Y, y al mismo tiempo, pues nos cambia, nos cambia muchísimo y se hace a propósito para más que nada, supongamos que tenemos cierta información de cómo es el mundo Mm, y crecemos y vamos con ciertas personas y hablamos de eso. Y ellos, como aprendieron lo mismo en la escuela, ellos repiten la misma información y confirman lo que estamos diciendo. Entonces, al confirmar una persona y después otra, es como escuchar muchas veces lo mismo y simplemente se acepta como cierto. Entonces, cuando una vez somos adultos, pensamos que no hay necesario, por ejemplo, en cuestión de ciencia, ni siquiera pensamos que es importante cuestionar nada porque ya hay gente que sabe todo, porque eso fue como estuvimos programados. Y si le decimos a alguien, oye, es que ese mundo funciona así, dice, ah, sí, yo pues sí, lo aprendí en la escuela. Entonces, al escuchar lo mismo de otras personas es como una confirmación de lo que ya sabemos y lo hemos escuchado tanto que se vuelve una realidad. Entonces, simplemente que por algo que se escuche mucho, que sea muy popular, no significa que sea verdad, significa que se usó una técnica de manipulación o de psicológica para que se tome como cierta. Es por eso que las noticias repiten la misma historia, la misma historia, la misma historia, hasta que llegue de manera psicológica a la gente y que lo tomen como cierto. Y esto se hace en todo momento, es por eso que hay que tomar, mm, cuando veamos que ciertos medios o incluso cualquier persona está repitiendo algo, es que probablemente quiere implementar esta idea de que si, si pasó así es porque es verdad. Es como es muy común en los medios de comunicación que dicen, esta persona es un peligro, esta persona es un peligro, o esta persona nos va a llevar nos va a llegar al desastre. No mm, significa que es su opinión, significa es que están queriendo repetir lo mismo varias veces hasta que se crea la percepción en la gente de que es así, y si mucha gente cree o ve eso, esas noticias o lo que sea, cuando hablas con esas personas van a decir, no, es que esta persona es un peligro. Entonces, y es muy fácil caer incluso aunque sepamos esta información, podamos caer. Incluso a veces yo soy muy consciente de esto y a veces me pongo a ver algo, alguien me cuenta algo y, interesante. Y de repente digo, espera, espera, espera. ¿Qué, qué es lo que están tratando de querer decir con esto? Entonces siempre es importante cuestionarnos siempre y tener nuestra propia opinión, aunque nuestra opinión sea diferente a una versión popular. Es por eso que este tipo de información es popular. Eh, Incluso para mí, cuando yo estaba hablando con con los seres de dimensiones superiores, con los sirios, yo estaba hablando con ellos y me- mi cabeza por una parte decía, pero esto es real, lo estoy viviendo justo ahora. Y por otra parte es, no, pero es que yo aprendí toda mi vida que no puede ser así. Pues tenía una contradicción. Hasta que llegó un momento donde ya dije, no, esto a mí ya nadie me lo cambia y es por eso que estoy aquí tan abierto hablando de esto, porque estoy tan convencido de que esto es real, porque lo he vivido directamente. Esto no me lo contó nadie. Es por eso que pues estamos aquí hablando de otras cosas que ya me salía el tema. sí, bueno, es que es interesante. A ver, es muy interesante hablar de todas las razas galácticas y vamos a seguir hablando de ellas, ¿no? Por un ratote. Eh, pero, o sea, está padre como chisme, pero lo interesante es darnos cuenta que hay mucho más para nosotros mismos en este planeta, ¿no? De hecho, yo escuché a alguien que está en contacto con otra raza, lo que sea, y les decía, ¿no? Es que yo no entiendo por qué ustedes tienen que pagar por vivir en la Tierra. Ujú, O sea, y es esto, ¿no? Que dices, no se maneja el dinero, no, porque no hay nada que pagar, porque todo esto es tuyo. Todo lo que te rodea es tuyo por derecho divino.
¿no? Porque el creador lo creó para ti, para tu gozo, para que tú te expreses en totalidad en esto, ¿no? Y ahí es donde empieza esta idea del famoso secuestro, ¿no? Nos secuestraron a nuestro propio planeta, ¿no? Ujú. eh, Queriéndonos hacer pagar por todo, absolutamente todo, y no es así, ¿no? Y entendiendo que eh, para la próxima ciclo del planeta Tierra, esto del dinero se va a acabar, pero no lo Claro. podemos acabar de la noche a la mañana porque estamos tan acostumbrados a vivir con eso que sería un desastre en este momento, ¿no? Si así ahorita ya desaparece el dinero, ¡fum! No hay más. Todo el mundo nos quedaríamos como, ¿y luego qué hacemos? ¿No? ¿Cómo vivimos así? No tenemos ni idea de cómo hacerlo. Entonces va a ser una transición lenta y ir dejando este proceso, ¿no? Empezando por dejar atrás el sistema financiero actual, que ese será el primer paso importante. Se va a generar otro sistema financiero mucho más relajado, más, más noble, pero bueno, pues al escuchar estas historias como de los Urmans, de cómo viven, pues nos puede dar pie a decir, o sea que hay otras cosas, sí se puede vivir de otra manera, ¿no? Sí, y lo interesante es de que, bueno, a mí personalmente lo que yo he visto es que a mí los sirios al principio me decían, enfócate en trabajar en ti mismo. Yo decía, no, yo quiero información, dime qué está pasando en el mundo. Yo, si tú existes, deben haber otros y yo quiero saber dónde están, qué hacen, cómo viven. O sea, yo quiero saber más de ustedes. Me decían, después, primero, estoy aquí para decirte que tienes que trabajar en ti mismo. Y ya me decían, enfócate en tus pensamientos, tus emociones. Yo, pero ¿quién eres tú? Me decían, no, no, primero enfócate en aprender quién eres tú. No entendía, obviamente me tomó mucho tiempo y después descubrí que sí era muy importante lo que me decían, porque una vez que pude entender lo que soy yo, se facilitó mucho poder entender otras cosas, que si yo no hubiera entendido primero quién soy yo, se me hubiera complicado todo muchísimo más. Entonces entiendo muy bien ahora el por qué lo dicen en enfócate en ti y después en otras cosas. Entonces, ahora desde el punto de vista, desde la manera en que veo todo, todo está relacionado, porque muchas veces algunas personas, y lo entiendo perfectamente, pero en mi caso yo no lo veo así ahora, todo para mí está relacionado. La manera en que se vive espiritual, de hablar de aliens, hablar de política, hablar de economía, de todo eso, porque unas cosas está interactuada con otro, el mundo de los espíritus, porque hay que recordar que el mundo que entendemos de los espíritus, desde el punto de vista de los seres de dimensiones superiores, no hay diferencia entre el mundo de los espíritus y nosotros, porque nosotros estamos alterando el mundo de los espíritus y el mundo de espíritus está alterando a nosotros. Incluso es interesante cómo lo visualizamos. Hacemos una separación, como nosotros estamos aquí y los espíritus están allá, y en realidad nosotros estamos en ambos lados. Entonces, porque para los seres de dimensiones superiores no hay mundo de los espíritus y el mundo físico. Es como el mismo mundo, solo que nosotros, como estamos tan familiarizados en observarlo desde el mundo físico, lo dividimos desde lo que puedo ver y lo que no puedo ver, pero para ellos es como las dos partes. Una está un poco más densa que la otra, pero es como estar en el agua, en el mar. Te vas a la parte de abajo, te vas a la parte de arriba, entonces tú ves que pasa una nube y dices, se oscureció un poquito acá arriba, te vas abajo y dices, aquí también está oscuro, pero no sé por qué. Entonces, una parte mueve la otra. Es simplemente que si te gusta estar debajo del agua o arriba del agua, pero creo que pensamos que no podemos estar fuera del agua, pero podemos estar en ambos lados. Ujú. Em, bueno, Ok. no sé si queda Y algo la que... última pregunta que se queda, que es importante, es que si tienen depredadores ahí donde viven y si conviven con otros animales. Los Urma no. Y bueno, es que los Urma serían los depredadores, porque sí hay animales, hay como animales galácticos,
pero los Urma pues son son los seres enormes de 3 metros, fuertes, orgullosos. Primero no se meterían en problemas porque no quieren, pero si tienen que encargarse de algo o de alguien, lo hacen sin ningún problema. Entonces, en el caso de los Urma, no. Los Urma son demasiado poderosos físicamente que para ellos no es un problema. Y además tienen tecnología y además son muy espirituales que hasta podrían hacer cosas para convencer a los otros de no atacarlos. En el caso de otros seres, por ejemplo, seres más similares a nosotros, los Centauri, Pleiadianos y Antarianos, muchos otros, ellos pues sí están en peligro. Y el mismo peligro que tenemos nosotros pueden tener ellos. Ellos tienen la misma carne y todo. Tienen tecnología que usan trajes un poquito negros, que sí usan como un tipo de nanotecnología que sí las protege hasta de balas. Pero aún así puede ser peligroso porque sí hay animales. Por ejemplo, en el caso de los pleiadianos, en los planetas, es que depende porque viven en muchos planetas y en muchas estrellas. Entonces, cada planeta es diferente. Hay planetas que son, de acuerdo a los pleiadianos, muchos planetas tienen vida similar a la Tierra. Y hay lugares, hay planetas como tipo tropicales, así como si estuvieran en Cancún, y otros planetas, y tienen mar, playas y todo. Y hay otros que son un poquito más fríos, que tienen mucho bosque y hay otros que son planetas solamente de agua, que normalmente los sirios viven ahí, pero en el caso de los seres que son más similares a nosotros, ellos sí viven en planetas similares a la Tierra. Incluso algún día les hablaré de la historia de incluso Venus, es un planeta tropical. Hay gente que en en la guerra de Vietnam, incluso muchos soldados los enviaron a través de un portal, los enviaron a Venus y hay Mm, palmas, hay agua, y pues les dijeron que estaban en Vietnam, pero porque es un planeta tropical y Vietnam no es tropical, pero cuando ujú. vieron los mapas mucha gente se confundía porque había cosas que no estaban en el lugar correcto y ellos no podían saber que estaban en Venus, pero sí hay personas que han salido al, al, que han hablado al respecto, que dicen que ellos creen que estuvieron en Venus y de acuerdo a los seres de dimensiones superiores, sí pasó, sí los enviaron algunos de ellos a Venus, pero bueno, es otra historia, ya hablaremos de eso. Y hay animales y algunos animales hay como perros, como lobos salvajes. Hay otros casos más extremos que hay como un tipo, em, así como el ser que aparece en la película Alien, que es un ser con una cabeza así medio alargada. Mm, eh, hay unos animales similares a ellos. El problema con ellos es de que algunos de ellos son un poco psíquicos y, o sea, te pueden como, ¿cómo se llama? No Manipular. convencerte, te pueden como quedarte, que pueden hacer que te quedes quieto y luego te atacan. Mm, Entonces, por esa parte es también peligro. No son muy inteligentes, pero sí son un poquito más inteligentes que muchos animales en este planeta. Entonces, sí los hay, incluso tienen protocolos por la Federación Galáctica, les da ciertas reglas que tienen que seguir cuando van a investigar un planeta nuevo, porque hay muchos planetas que no han descubierto. Entonces, cuando van a explorarlo, tienen que los pleiadianos son muy aventados. Ellos van con todos y muchos mueren. Muchos pleiadianos porque a ellos les gusta explorar. Pero ellos tienen que seguir las reglas de la Federación Galáctica, pero tienen protocolos. Primero tienen que investigar el planeta. Primero vuelan alrededor, no aterrizan. Tienen que ver los animales, porque tienen detectores. No sé si mm, han visto algunos videos o en persona. Son como unas bolas esféricas, como de 2 metros. Son plateadas totalmente. Algunas tienen como 2 o 3 cordones colgando de abajo, pero no todas. Esas son drones, son como robots o ovnis. No están tripulados, son como los mandan para detectar el tipo de vida que hay o para tomar video o cualquier cosa. Y los usan también en otros planetas. Hay muchos videos en internet de estos. No son ovnis, no son tripulados, son como unos máximo 2 metros. Los usan para investigar mm, y los usan aquí en la Tierra también, los mandan para ver, investigar cosas que están pasando, pero lo usan también para otros planetas, para ver la fauna, para ver los animales. Y una vez que ya saben un poquito más de eso,
Tienen que tener cuidado de no traer microbios porque sí pueden alterar todo el sistema. Pero esto normalmente tiene mucho respeto por la naturaleza, entonces tienen protocolos de cómo respetar la naturaleza y cómo no alterar el sistema de un planeta. La única manera en que les permite entrar es que no vayan a alterar el sistema de ese planeta. Hay planetas que hay restricciones muy específicas. Por ejemplo, en Aldebarán hay un planeta que se llama Sindriel y ahí es un desierto completo, pero es como Aldebarán es una estrella enorme. em, Tiene radiación, claro, pero como también tiene una nebulosa alrededor, protege mucha radiación y entonces la energía que te llega a los planetas cercanos de Aldebarán, en este caso Sindriel, que es uno de ellos, la energía llega muy calmante y es muy relajante y de hecho la manera en que lo describen es que simplemente por estar en uno de esos planetas tienes una, ¿cómo se llama? Una iluminación instantánea. Y, y dice que, pero tienen reglas, o sea, no hay reglas de que llegues y te dejan firmar algo, es simplemente que hay seres ahí, pero son todos luz, entonces no aparecen en físico, pero si notan que alguien viene y empieza a destruir las plantas o las rocas, porque solo hay rocas, los vienen y hablan con ellos y les dicen que se vayan. Es la única, em, y no pueden traer animales. Y como son luz, pues ellos viven en luz, simplemente quieren vivir en paz y no aparecen en físico, pero si necesitan hablar con alguien que está en físico, se convierten en físico, hablan con esa persona, los sacan a patadas, le dicen quiero vivir en paz, vete, y se quedan viviendo, siendo luz otra vez. Ok. Entonces, básicamente, con los urmas hay algunos animales, pero no Yo viven creo, tranquilos y en paz, ¿no? yo creo los animales tendrían miedo de los urmas, para ser sinceros. Ujú. Sí, seguro. Oye, Eduardo, y me preguntaban también que si tú habías visto de niño la serie esta de Thundercats, Sí, sí, está ¿no? inspirada en los urma. Seguro, ¿no? Sí. Ah, sí, para los que no saben, son caricaturas que son unos tigres, leones, que prácticamente los Urma, pero no se ven tanto así porque los Thundercats se ven así muy flaquitos, pero Ajá. los Urma son más o menos así, pero un poquito más fuertes, ¿no? Musculosos. Pero sí, los Thundercats están inspirados en los Urma y varias otras cosas están inspiradas en los Urma. Y hay un malo, ¿no? Que es Munra, que ya De no me eso ya no me acuerdo, acuerdo. Ese ya no es, me acuerdo qué es, pero bueno. En fin, muy interesante, como siempre hay cosas aquí en la Tierra que nos dan información, ¿no? De todo esto. sí, y lo hacen a propósito, pero esto también es una manera de manipular hasta cierto punto la percepción del público, porque, por ejemplo, yo no sabía, porque yo nunca he visto las películas de Star Trek ni Star Wars, pero mucha gente me ha dicho, por ejemplo, yo sé que la Luna es una nave andromedana, pero hay varias personas que me han dicho que en las películas de Star Trek y de Star Wars aparecen ciertas similitudes con muchas cosas de las que digo, que yo no sabía porque yo no he visto esas películas, pero lo que hacen es que muestran en películas ciertas cosas, primero porque a veces los directores les dan información, pero en otros casos es porque quieren cambiar la percepción del público. Por ejemplo, hacen una comedia de alienígenas. Entonces la gente lo relaciona y esta es una manera psicológica de cómo cambiar la percepción de la gente, hacen que al momento de que una persona diga, ah, yo he visto o he interactuado, o sé algo de aliens, la gente va a decir, ah, sí, apareció en una comedia, entonces la gente lo va a relacionar, es un condicionamiento psicológico de que como apareció en una comedia, por lo tanto tiene que tomarse como algo gracioso. Y es así como se mantiene así es como se controla la percepción del público. Por eso les digo, no vean televisión. Por ejemplo, los sirios, bueno, no puedo hablar de esto, pero sí,
Mm, no puedo hablar de esto. Em, es que yo tengo pactos con los sirios de que hay cosas que no puedo decir, pero sí, no vean televisión o vean lo más consciente que puedan, para que cuando digan ya es suficiente, ya está. Ujú. Sí, Mm, bueno, hoy ha sido de todo un poco. de todo un poco, así es. Eh, Muy bien, pues hasta aquí llegamos por hoy. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por sus comentarios. Está bien, bien padre que cada vez se mueva más. Denos like, sigan escribiendo, compartan esta información. Y bueno, pues la próxima semana me voy a Cancún. Uh, Voy a estar por allá, en ese lugar paradisíaco. Así que no haremos video la próxima semana, pero nos vemos en 15 días, seguro. ok, Mm. bueno, hasta la próxima semana. Ay, por cierto, hago esto porque así es como se saludan los seres de dimensiones superiores, la mayoría. Por eso digo adiós así. Ok. Bueno, hasta la próxima semana. Ah, bueno, en 2 semanas.